leemos las bienaventuranzas y todo eso, ¿verdad? Pero fíjese que es necesario que las bienaventuranzas vivan en nosotros. Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser pobres de espíritu. Lo enseñábamos el otro día, ¿verdad? Nosotros tenemos que llorar por el pecado, ¿verdad? Compungirnos por nuestro pecado, amado hermano. ¿Verdad? Que cuando si cometemos un error, ¿verdad? Venir verdaderamente con un corazón, ¿verdad? Humillado de verdad, ¿verdad? ¿Verdad? No como aquel que dijo, ¿verdad? Pues ahora peco, mañana me confieso, ¿verdad? Y ahí estuvo todo, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Tenemos que vivir, ¿verdad? Diferentes, santidad, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? En la bienaventuranza, nosotros tenemos que ser mansos, ¿verdad? Y habla de mansedumbre, habla de humildad, habla de tener hambre y sed de justicia, y dice que serán saciados, ¿verdad? Habla de que nosotros tenemos que ser misericordiosos, ¿verdad? Porque el que es misericordioso va a cosechar ¿qué? Misericordia, ¿verdad? Va a alcanzar la misericordia de Dios todos los días, todas las mañanas, ¿verdad? Tenemos que ser puros de corazón para poder ver a Dios, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón puro, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Ser pacificadores, ¿verdad? Nosotros en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser pacificadores, ¿verdad? Si Cristo es paz, nosotros tenemos que ser paz. Si alguien viene hablando algo en contra de alguien, ¿verdad? No le eche leña al fuego. Acuérdese que la lengua es inflada por el mismo infierno, ¿verdad? Entonces mejor decirle, callar, mejor, la sabiduría es callar muchas veces, ¿verdad? Y no decir nada, ¿verdad? Y me entiende, y escucharlos a veces a la gente anda herida, ¿verdad? Y golpeada por cosas, porque muchas veces ellos son carnales, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden? Por su propia carnalidad, ¿me entienden? Andan peleando el evangelio en la carne. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Ser pacientes, esperarnos unos a otros, perdonarnos todos los unos a los otros, ¿verdad? Y el Señor Jesús, fíjese que, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y fíjese que el Señor da anuncios, da oportunidades, una y otra vez. El Señor está hablando y yo pensaba en esta mañana, pensaba a veces las cosas que yo enseño, digo, ni me las creen, digo, y ni las hacen, decía yo, ¿verdad? Y esto pensando en mí, y me puse a pensar, bueno, si Dios siendo Dios no le cree y no las hacen igual, dije. ¿Verdad? Entonces es una gran realidad, hermano, y entonces me puse un poco triste, ¿verdad? Pero miren, ahí en Juan 12:32, ¿verdad? Porque la carta de los hebreos se le está hablando a los judíos, y el Señor cuando vino, cuando habló, ¿verdad? Cuando estuvo, ¿dónde estuvo? Estuvo en Jerusalén, ¿verdad? Estuvo en Israel. ¿Y a quién les hablaba? Le hablaba a los judíos, ¿verdad? Entonces, en Juan 12:32 dice, y yo, si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Oiga lo que dice, y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, ¿verdad? Entonces, pero él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a tener. Pero estaba haciendo una invitación, el Señor Jesús, a esos judíos que le estaban escuchando, ¿verdad? Estaba haciendo una invitación, nada más que no le creyeron, ¿verdad? Como este hebreo, ¿verdad? Que no es ni de, ¿verdad? No nació de linaje, sino que es de Nazaret, ¿verdad? Pensaban, y de Nazaret nada bueno ha salido, decían, no hay profetas, no hay nada más, no sabían, ¿verdad? Que el Señor, el Padre, había tenido un plan de sacarlo de donde él era, de Judea, ¿verdad? Y llevarlo a Egipto para guardarlo, ¿verdad? Y cuando regresó, ¿verdad? Para que no supieran, ¿verdad? De dónde era, ¿me entiendes? Se fueron a Nazaret para resguardar al niño, ¿verdad? Si no, imagínense, era el único niño viviente de esa edad, ¿verdad? Porque todos los demás niños fallecieron, ¿verdad? Los mataron a todos, ¿verdad? Imagínense que era el único de esa edad, ¿verdad? Cuando él vino aquí a vivir a Israel de nuevo, cuando salió de Egipto, ¿verdad? Y el Señor hacía señales, muchas señales. Y ahí mismo en Juan 12:37 dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y se acuerda que hasta la cruz, ¿verdad?
si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, si te bajas de esa cruz, nosotros vamos a creer. Y mira que dice, había hecho tantas señales y prodigios y no creían en él. Les había dado alimento, donde no había donde sacar. Había sanado miles de enfermos, cientos de enfermos, todo lo que le tocaban, ¿me entiendes? Eran sanados, ¿me entiendes? Hizo tantas cosas el Señor, ¿verdad? Por eso dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Pues teniendo ojos, no ven, ¿verdad? Porque Dios los había cegado, ¿me entiendes? Porque no querían ver, no creían en Jesús. Y entonces, y mucha gente que viene a la iglesia, ¿verdad? Y dice, ay, qué bonita está la enseñanza, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y es una oportunidad, ¿verdad? Y esa oportunidad quizás la tenga alguno que esté en el Facebook, ¿verdad? Que Dios le está hablando, ¿verdad? Y entonces, porque cuando la luz viene para salvación. Y esa luz cuando viene tenemos que aprovecharla. ¿Verdad? Como, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿entiende? Podemos decir, hay mucha gente que está, ¿me entiende? Pensando si sí o no, si se bautizan o no se bautizan. ¿Verdad? Que si vienen a la iglesia, en otras palabras, no tienen, ¿me entiende? Una seriedad con el Evangelio. No quiero decir no han hecho un pacto, porque los hombres somos bien fáciles de quebrar nuestros pactos, ¿verdad? Pero no hemos hecho, ¿me entiende? Ese moverse hacia el Señor, así como los que estamos, digamos, aquí, ¿verdad? Que estamos ahí pendientes de todo el tiempo de la casa del Señor, estamos en la casa del Señor, estamos trabajando y esto quizás nos echando muchas florecitas ahorita, ¿verdad? Aunque con nuestros defectos, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos porque queremos que Dios siga operando en nosotros, ¿verdad? Que seamos de ejemplo. Por ejemplo, yo quisiera ver a los dos jóvenes que se bautizaron, ¿verdad? El hermano José y el otro hermanito que se me olvidó el nombre y no están aquí, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? Que tener el fuego de Dios, ¿me entiende? ¿me entiende? Seguir al Señor, ¿verdad? Es verdad, a mí me estaba orando por ellos dos, ¿verdad? Que Dios los toque, ¿verdad? Y queremos tenerlos aquí, ¿verdad? Y que sigan el camino del Señor, ¿verdad? En Juan 8:12, ahí un poquito atrásito, el Señor les dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que el que sigue a Jesús, ¿verdad? Otra invitación que el Señor hace a los judíos. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los judíos. Amén. Le estaba haciendo yo soy la luz del mundo. Vengan a mí, ya jamás andarán en tinieblas. Nunca jamás andarán en tinieblas, ya no andarán en pecado. Amén. ¿Verdad? Porque andar en pecado es andar en tinieblas. Andar en luz es andar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es andar a la luz de la palabra, ¿verdad? La palabra es luz, la palabra nos ilumina nuestras vidas, nuestro camino, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a vivir, ¿verdad? A dónde nos vamos a mover, ¿verdad? Y cuando digo nos vamos a mover, no es que nos vamos a mover hacia otro lugar, sino que nos vamos a mover siempre hacia el Señor. Porque Él está dándonos la vida. Entonces, Jesús, si usted mira el libro de San Juan, Jesucristo está haciendo una y otra vez invitaciones, hablamos la vez pasada, ¿verdad? Y verdad que el Señor les dijo, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres, les dijo el Señor, ¿verdad? En el capítulo número 8. Y les dijo también, pero vosotros, dice, a donde yo voy, vosotros no podéis irle, ¿verdad? Porque vosotros en vuestro pecado moriréis, ¿verdad? Entonces si alguien le dice que no pueden ir, ¿verdad? ¿Dónde tú vas? ¿Verdad? Si le hubieran dicho, pues te voy al cielo, voy a hacia allá donde yo voy, ahí quiero que vosotros también estés, pero no podés seguir viviendo la manera que estás viviendo. Tienes que cambiar estilo de vida, ¿verdad? Como cristianos tenemos que cambiar, ¿me entiende? Un estilo de vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es bien serio, ¿verdad? En los requisitos que Él pone, como miramos la vez pasada. Él pone los requisitos, ¿verdad? Y los requisitos son bien elevados, ¿verdad?
Dice que nosotros tenemos que caminar o hacer, parecernos, tener semejanza a la altura del varón perfecto, al parecernos a Jesucristo, ¿verdad? Que Él es santo, santo, santo. Entonces, ¿me entiende? Él pone sus preceptos, Él conoce los requisitos y el cristiano, nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenemos que conocer los requisitos que Dios tiene para nosotros poder entrar en el reino, ¿verdad? Entonces, usted se fija, ¿verdad? Los fariseos, ¿cómo se vestían? Se vestían de santidad por fuera, ¿verdad? Pero por dentro estaban podridos. Por eso el Señor les dijo que sepulcros blanqueados, porque de verdad no tenían nada, estaban muertos. Estaban muertos de adentro, no tenían nada, ¿verdad? Nicodemo vino al Señor, ¿verdad? Sé que tú provienes de Dios por toditos los milagros que tú haces, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Que tiene que nacer de nuevo. Y entonces le dice, ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo, ¿verdad? Entre por segunda vez de nuevo en el vientre de su madre, le dice. No entendía. Si no crees en las cosas terrenales, mucho menos vas a creer en las cosas celestiales, le dice, ¿verdad? Entonces, usted puede ver, y el Nicodemo era un principal dentro de la casa, ¿verdad? De los fariseos, ¿verdad? Era un hombre, al fin, ¿verdad? Ahí estaba, ¿me entiendes? Al final del camino del Señor, después de haber sido crucificado, fue a recoger ahí el cuerpo del Señor, ¿verdad? Ya no le importó, porque verdaderamente reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero usted puede ver, Jesucristo le hizo una invitación, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? El Padre se cansó del hombre y lo quiso, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad? Lo quiso borrar de la faz de la tierra, ¿verdad? Porque dice que el pecado era tanto del hombre que llegó hasta, ¿dónde? Hasta el cielo, hasta allá. Imagínense, donde está el santo, 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 ahí nada inmundo hay, hasta allá llegó el pecado. Imagínense cómo estaba la tierra, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en este tiempo estamos viviendo tiempos malos, ¿verdad? La gente no quiere creer, las iglesias podrán estar llenas de gentes, ¿verdad? Pero quizás están sentados solamente en la orilla, así como estaban estos hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo el Señor? No contendrá mi espíritu con el hombre. Por tanto, dijo, solamente vivirá 120 años. Nadie vive 120 años, imagínense. Y nos dio 120 años. ¿Y quién llega a 120 años? Imagínense cómo estaríamos de viejitos y arrugados. Puras pasitas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque imagínense que el deseo nos da la oportunidad de que vivamos 120 años, imagínense. Pero bueno, Dios es misericordioso y Dios sabrá, ¿verdad? A ver cuánto vivimos. Y pues todos decimos, pues vamos, queremos ir para allá, ¿verdad? Con Él, ¿verdad? Pero a la hora de las horas nadie se quiere morir, ¿verdad? Yo no me quiero morir todavía, ¿verdad? No quiero morir. Entonces, ¿verdad? Esta carta de los hebreos, el que lo escribe, ¿me entiende? A los hebreos. Y es una advertencia. Todas estas cosas que leímos del capítulo número 12 le está hablando a los hebreos. Ahora esto no quiere decir de porque no somos hebreos no nos cae a nosotros. Claro que sí nos cae a nosotros, ¿verdad? Ahora que tenemos conocimiento del Hijo de Dios, nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Hemos adquirido ese compromiso, es la palabra que yo quería decir. Es un compromiso, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Así como el hombre se casa con su esposa, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y cuesta, no es fácil, ¿verdad? Yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Y no es fácil. Imagínense Cristo, ¿verdad? Que mira su iglesia y cómo está su iglesia y dice, y esta es la iglesia, y esta es la novia que me ha dado, papá, de decir. ¿Verdad? Porque miramos la iglesia, hermano, y verdaderamente, si yo como hombre que soy la miro bien pobre, imagínense cómo la mirará Dios, ¿verdad? Pero Dios es grande para hacerla rica, porque Él es rico, ¿verdad? ¿Verdad? Y uno de los factores bien importantes, fíjese, por la cual estos judíos no venían al Señor, ¿sabe por qué dudaban? Porque
no querían que fueran desconocidos por sus familias y que no fueran echados de las sinagogas. Por eso no seguían al Señor, muchos de ellos. Preferían creer, ¿verdad?, en la religión que en Dios. Igualito como los que invitamos, ¿verdad?, que vienen ahí, ¿verdad? No, nosotros siempre hemos sido de esta religión, ¿verdad? Seguimos las tradiciones de mis padres, de nuestros abuelos, y nosotros vamos a seguir ahí, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, no quiero decir que vayan a morir, ¿verdad? Pero verdaderamente si mueren en sus pecados, ¿verdad?, nunca llegarán al reino de los cielos, ¿verdad? Yo era uno de ellos, ¿verdad?, que decía yo, ¿verdad?, pues yo me quiero arrepentir de mis pecados el día que yo esté para morirme, porque quiero disfrutar la vida, decía. Y así muchos de los hombres, ¿verdad?, de la religión dicen eso, ¿verdad? Y como dicen, de todas maneras, mis amigos, compañeros del colegio que, ¿verdad?, dicen, de todas maneras me confieso y ya estuve. ¿Verdad? Tan fácil, ¿verdad? Si fuera tan fácil, ¿verdad?, no estaríamos aquí, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para estar en la casa de Dios. Tenemos que esforzarnos para seguir a Jesús. Tenemos que esforzarnos para rechazar el pecado. Tenemos que esforzarnos para todo. Si nos cuesta levantarnos, ¿verdad?, para muchas cosas nos cuesta también, ¿verdad? Y mire, yendo ahí de nuevo ¿cómo es que se llama? Ahí a Hebreos 2, dice, por tanto, dice, ¿verdad? Imagínense, por tanto, una palabra. ¿Sabe qué quiere decir ese por tanto? Ese por tanto quiere decir, por tanto, la majestad de Jesucristo. Por tanto, la majestad de Jesucristo que ascendió a los cielos. Por tanto, Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre, y muchos atributos que nosotros le podríamos dar a Jesús. Por tanto, toditas estas cosas que le pertenecen al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? Por tanto, a Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Por tanto, le está diciendo aquí a la iglesia de Hebreos, ¿verdad? Y por tanto le dice a la iglesia del Cordero en este día también, ¿verdad? Es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Oiga, las cosas que atendamos con diligencia. Venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra, tenemos que poner atención y ponerla en acción con diligencia. Y con diligencia quiere decir que vamos a perseverar en la palabra, que vamos a perseverar en vivir la palabra, que no solamente en escucharla, nada, es el mensaje de Dios a la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que escucharla y hacerla, ¿verdad? Por tanto, es necesario que con más diligencia, óigale, hay que ponerle más diligencia, ¿verdad? Atendamos a las cosas que hemos oído, ¿verdad? No sea que nos deslicemos, dice en la Biblia de las Américas, no sea que nos apartemos, ¿verdad? Deslizarse quiere decir apartarse de Dios, ¿verdad? No es como deslizarse, pues puede decir, pues me caigo, ¿verdad? Y qué tal si se cae, ¿verdad? Y se rompe la cabeza y se mata, ¿verdad? Muchas veces así pasa, ¿verdad? Entonces no nos apartemos del camino, tenemos que poner atención, ¿me entiende? A lo que Dios nos habla, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a la casa, ¿verdad? Es de meditar la palabra, ¿verdad? Es de saborear la palabra de Dios. ¿Qué Dios nos habló ahora? ¿Verdad? ¿Qué Dios nos dijo en este día? No importa, no deseche al predicador, porque el predicador, ¿me entiende? No es perfecto. El predicador tiene muchos errores, pero la palabra de Dios es perfecta, ¿me entiende? La palabra de Dios permanece para siempre. Y, ¿me entiende? Y como yo no morí por usted, sino que Jesús, ¿verdad? Entonces, sigamos a Jesús. Entonces, y sigue hablando, ¿verdad? Porque la palabra de Dios en el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hablando de la ley, ¿verdad? De la ley de Dios, ¿verdad? Y la ley de Dios, ¿qué es? Los mandamientos, ¿verdad? ¿Y qué sucedía si alguien quebraba el mandamiento?
¿Verdad? Si alguien era encontrado en adulterio, ¿qué sucedía? Era apedreado por las 2 o 3 testigos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Los apedreaban, morían, ¿verdad? Si la palabra, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Le voy a decir esto. La palabra de Dios, los mandamientos fueron dados ¿dónde? En el monte Sinaí, ¿verdad? ¿Verdad? En el monte Sinaí, ahí lo escribieron, ¿verdad? Pero fíjense, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el día que nuestro Señor Jesucristo iba a ser bautizado por Juan el Bautista, sucedió el milagro más grande, ¿verdad? Se abrieron los cielos y vino una voz, se posó el Espíritu Santo como paloma, dice, y dijo, el Padre dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo compasión, a Él oírle. O sea, que el Nuevo Testamento es del cielo. No es que el otro no sea del cielo también porque es divino, pero acuérdense que la ley está viva ahorita en este día, ¿me entiendes? No es desechada solo porque que Jesucristo cambió, ¿me entiendes? Cumplió la ley. Los mandamientos están vivos ahora en este día. Que dice en primera de Timoteo, ¿verdad? Que la ley es buena, dice, para el justo, pero no para los pecadores. Porque el pecador, ¿verdad? El que está en el pecado le cae todo el peso de la ley. Entonces no puede vivir por la ley. Entonces, el que está en pecado le cae de la ley, ¿me entiende? Entonces muere. Pero el que está en la gracia, ¿cómo vive en la gracia? En la gracia vive leyendo la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Eso es aumentar y vivir en gracia. Aumentando en gracia es tener el conocimiento del Hijo de Dios. Que dice en Romanos 6, pecaréis para que la gracia abunde, dice. ¿Verdad que dice? Pecaréis para que la gracia abunde, dice. De ninguna manera, dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que abundar en gracia. Abundar en gracia es el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Leyendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Entonces, esa es la importancia. Mire, dice en el capítulo número 5 ahí de Hebreos, versículo número 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, hay mucha gente que hay que recordarle los mandamientos y de ahí no pasan. En vez de ser maestros, amado hermano, tienen necesidad, no pueden comer alimentos sólidos, sino que necesitan comer como niños recién nacidos, enseñarles de nuevo. ¿Me entiende? Gente que yo conozco gente que tiene muchos años en el Evangelio y todavía están pidiendo que se les enseñe. Ya, ¿me entiende? Debiendo ser maestros, de enseñar, ¿entiende? De dar un buen consejo, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿me entiende? Tenemos que nosotros ir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, y todo aquel que participe en la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, dice. Porque siempre van a ser niños, ¿verdad? Porque no quieren avanzar, no les gusta leer la palabra de Dios, no les gusta meterse en la palabra de Dios. ¿Me entiende? Yo me deleito, ¿me entiende? En la palabra de Dios. ¿Me entiende? Yo le doy gracias a Dios porque me ilumina. Si nos metemos en la luz de Dios, Dios nos va a alumbrar más. ¿Me entiende? Y mira, una de las cosas que yo aprendí cuando comencé en el Evangelio, ¿verdad? Yo vi que el Evangelio, el amor de Jesús es amplio. Este Evangelio es amplio. Es para traer a todo el mundo que venga a Cristo. ¿Me entiendes? Pero muchos le cierran el camino a esas personas que quieren venir, ¿verdad? Porque sus mentes son tan pequeñas que ya quisieran que cuando ya vienen, ellos tienen que venir ya perfeccionados y no les perdonan ni una de las que ellos hacen, ¿verdad? Y ellos son peores quizás. Pero nosotros tenemos que recibirlos a todos. ¿Verdad? Ahora cuando ya están en el camino, se les enseña después de que están aquí que el camino se hace angosto para entrar al cielo, ¿verdad? Es angosto, ¿verdad?
¿Por qué? Tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Y aunque nos limpiemos, ¿verdad? Nunca vamos a terminar, ¿verdad? Sino que Dios nos va a perfeccionar en su día, ¿verdad? Eso es lo bueno, ¿verdad? Entonces ahí en Hebreos 6:4, miren lo que dice. Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Miren, está hablando, mire, a los judíos, 6, 4 y 5. Pero vamos a seguir leyendo hasta, ¿verdad? ¿Se acuerdan los judíos? El Señor les predicaba, ¿verdad? En el monte, ¿verdad? De las bienaventuranzas, ¿cuántos habían ahí en ese monte en ese día? Eran 5,000, ¿verdad? 5,000, ¿verdad? Les hizo el milagro, les dio de comer, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo. Acuérdense que los mismos que le decían Hosana, Hosana al hijo de David, ¿verdad? Cuando entró en el burrito, ¿verdad? Al día siguiente le decían, mátenlo, crucifíquenlo, ¿verdad? ¿Verdad? Y Pilato le dice al sumo sacerdote, le dice, yo no encuentro ningún pecado en este hombre. Y le dijo, si vosotros lo queréis matar, le dijo, esa va a caer sobre, esta muerte va a caer sobre ustedes, le dijo. ¿Y cuál fue la contestación del Caifás? Que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y en nuestros hijos. Aleluya. ¿Verdad? Y toditos esos perecieron, ¿verdad? Pero toditos estos, lo que le estoy diciendo, que gustaron de la palabra de Dios. Sí, lo conocieron. Lo conocieron. Y así hay mucho pueblo, amado hermano, que degustan de la palabra. Degustan de las cosas de Dios. Miren, vienen, ¿cuántas veces hemos sido testigos, hermanos, de gente que viene a la casa de Dios y oramos por ellos con cánceres, con enfermedades y son sanados? Amén. Y usted no los ve otra vez que pongan un pie en la casa de Dios. Amén. Se van a divertir. Solo se degustaron de lo que Dios da de comer. Muchos solo se sientan y dicen, esa palabra qué bonita. A mí que no me gusta que me digan que la palabra mía estuvo, que la palabra que enseñé estuvo bonita, ¿verdad? Porque que esté bonita, eso no cuaja, ¿verdad? Lo importante es que pegue en el corazón, que quede ahí, ¿me entiende? Sembrada, Gloria a Dios. ¿verdad? Acuérdese, y ¿me entiende? Imagínense que Cristo vino a sembrar, ¿verdad? Y a donde vino a sembrar lo rechazaron, ¿verdad? Y se acuerda que lo habló en parábolas, ¿verdad? Y es verdad que vino el dueño de la viña, mandó a los obreros y los mataron, y mandó ahí al hijo, ¿verdad? Y dijeron, a este lo van a respetar, ¿verdad? Y también se lo mataron, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, igual, ¿no? El Señor mandó a su viña, a su hijo y el pueblo todavía, ¿verdad? Ahí fíjese, le voy a decir algo. Le voy a decir algo, fíjese que la gracia de los judíos terminó cuando crucificaron a Jesús. Y no le estoy diciendo que la gracia no existe. La gracia está para ellos también ahora. Pero, ¿me entiende? La salvación del pueblo judío no va a venir hasta la tribulación. Sí, amén. Hasta la tribulación, imagínense. Que tienen que sufrir tribulación para ser salvos. Sí, para creer en Jesucristo. Poderoso, ¿Verdad? Y mire en qué puesto más maravilloso estamos nosotros. Amén. ¿Verdad? El puesto que les tocaba a ellos, ¿verdad? Lo estamos deleitando nosotros. ¿Verdad? Es nuestro. Imagínense. Tienen que sufrir ellos. ¿Verdad? Y tienen que sufrir, ¿verdad? Pero como dice aquí después, ¿verdad? En el 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, ¿verdad? Pues si usted es buena tierra, la semilla cae en buena tierra, da fruto, ¿verdad? Amén. Entonces dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos las cuales
por las cuales es labrada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. Amén. ¿Ah? Si nosotros somos buena tierra, recibimos la palabra, crece, da fruto, entonces cuando da el fruto, ¿verdad? Dios nos bendice. Amén. En esto se agrada a mi Padre que traigas fruto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dar fruto, ¿verdad? Mire qué bonito, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Que hay una viña, ¿verdad? Que no quiere el Señor, ¿verdad? Pero también hay un pueblo que le ama. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a los apóstoles, ¿verdad? Les dijo, manada pequeño, mi Padre se ha placido en daros el reino. Y acuérdense que estaba uno que era diablo que se perdió, ¿verdad? Uno de esos 12. ¿Verdad? No le pegó al blanco el Señor a 100%, ¿verdad? Sino que hubo uno que se perdió, imagínense. Pero yo digo que no seamos nosotros de esos, ¿verdad? De que nos vamos a perder, ¿verdad? Entonces, Dios advierte una y otra vez. Dios habla a la iglesia, mira. Vamos a ir ahí capítulo número 10 de Hebreos, ahí un poquito más adelante. Mira, ahorita los judíos, óigame lo que le voy a decir, los judíos no tienen ningún sacrificio que ellos puedan hacer, ¿verdad? Así como nosotros no hay otro sacrificio más que el sacrificio de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Así que todos los sacrificios de misas que hacen, de ruegos, de todas las cosas, eso es invalidado, ¿me entiendes? Porque solamente hay un sacrificio nada más, que es el de Jesucristo, es el único valedero, Amén. ¿verdad? Los que hemos sido sellados, ¿verdad? Con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el cual mirábamos el otro día, ¿verdad? Que hemos sido sellados, ¿verdad? Que es un regalo de Dios, no es algo que tenemos que obtenerlo, sino que es regalo de Dios que viene con todo el paquete cuando Él nos acepta como sus hijos, ¿verdad? O aceptamos nosotros como a Jesucristo como único suficiente Salvador, ¿verdad? Dice, te tengo que equipar para que pelees la buena batalla. Entonces nos equipa el Señor, ¿verdad? Capítulo 10, 26 y 27, mire lo que dice. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más. Entonces tenemos que cuidarnos, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, y hablábamos, muere irremisiblemente, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo está sobre la tierra, ¿verdad? ¿Y redarguye de qué? De pecado, de juicio y de justicia. O sea que todo el mundo, amado hermano, está siendo redargüido por el Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia. Porque la abominación más grande contra el Espíritu Santo es no creer en el Hijo de Dios, el pecado más grande. Porque el Espíritu Santo, en verdad, uno es enviado uno le habla a alguien, ¿verdad? Quiere recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y ellos que dicen, no, lo rechazan. Es el pecado más grande, ¿me entiendes? Y esto no quiere decir de que si más adelantito lo aceptan, ¿verdad? Cambian de parecer, ¿verdad? O el Señor los toca, ¿verdad? Dios los acepta también, ¿verdad? Amén. Pues dice en el 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Dice, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. ¿Verdad? Entonces, mía es la venganza. ¿Entiendes? La gente puede vivir como quiera. ¿Verdad? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica, ¿verdad? El mundo puede hacer lo que quiera. Cristianos pueden hacer lo que quieran, amado hermano. Nada más, el Señor dice, mía es la venganza. Aleluya. Mía es la venganza. Entonces, fíjense que les quiero enseñar algo que me aprendí, ¿verdad? Y ahí mismo en Hebreos, la palabra que usted ya conoce, ¿verdad? 4:12. ¿Ya sabe cuál es, verdad, hermana Araceli? ¿Mande?
Ya sabe, en Hebreos 4:12 ya sabe cuál es, ¿verdad? Porque la palabra es viva y eficaz, ¿qué dice? Más cortante, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Le voy a enseñar algo. Ya dice el Señor, mía es la venganza. ¿Verdad? Dios habla a través de su palabra. Dice que la palabra es como espada de doble filo. O sea, que limpia, pero también trae consecuencias si nosotros no la hacemos, no la vivimos. Entonces, estaba viendo algo de que, ¿cómo es que se llama? Ya en 1500, tanto por allá, 1600. 30, ¿no? Y entonces, cuando usted se da cuenta Sí. cuando llevan a un prisionero ante el juez. Le pregunto yo, ¿cómo va el prisionero delante del juez? ¿Verdad que muchas veces van así, ¿verdad? O cuando usted le hablaba a sus niños, ¿verdad? ¡Ven para acá! Vamos a ver qué hiciste. Pero mírame a mí. ¿De lo que estoy hablando? Los niños así, ¿verdad? Que los va a castigar el papá, ¿verdad? Ah, pues, ¿sabes lo que hacían? ¿Entiendes? Si a alguien lo llevaban delante del juez, le ponían el cuchillo aquí. Para que levantaran. Tenía que levantarla. Y si la bajaba, se mataba. Era un cuchillo afilado. Los santos. Entonces la palabra, la espada, la tiene Jesucristo. Mía es la venganza, dice. Entonces dice la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Que es, ¿cómo dice? Más cortante. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? La palabra, ¿me entiende? Como yo siempre he dicho algo. Dice que los hombres, ¿verdad? En San Juan 3:16, ¿verdad? Dice que en el 17 dice, más los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable, ¿verdad? Pero entonces yo digo, yo me he expuesto, cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, venimos a exponernos a qué? A la luz de la palabra. Aleluya. Amén. ¿Verdad? A vivir en la luz de Dios. Entonces la palabra es luz para nosotros, la palabra es vida. La palabra, ¿me entiendes? Nos enseña, nos enseña y nos edifica, ¿verdad? Y manifiesta el señorío de Dios en nuestras vidas. Fíjense que es lo bonito. Oiga, qué bonito. Manifiesta el señorío de Dios en nuestras vidas. Cuando, ¿verdad que el Señor Jesús le dijo que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra? Sí. Entonces, ¿me entiendes? Nosotros la voluntad no tiene que ser nuestra. La voluntad tiene que ser la de Dios, ¿verdad? Porque dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces tenemos que negarnos. Entonces, pero no negarnos a la palabra de Dios, sino que vivir la palabra de Dios. Y regresando ya para ir terminando, mira ahí en el capítulo número 2, mira en el versículo 3. Entonces, hablando de eso que estábamos hablando en el capítulo número 10, mira, aquí lo habla también. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, la cual fue primeramente anunciada por quién? Por el Señor. ¿Por quién? Por el Señor. Ah. ¿Y confirmada después por quién? Por los que oyeron. ¿Y quiénes fueron los que la vieron? ¿Quiénes la confirmaron la palabra de Dios? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Verdad? Acuérdense que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, ¿qué dijo? Arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Empezó anunciando la salvación. ¿Verdad? Amén. Él vino anunciando salvación al hombre. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Imagínense. 2:3, hermano.
primeramente por el Señor y luego confirmada por por las que lo oyeron. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso es lo que nosotros os enseñamos. Testimonio. El testimonio de Cristo. Aleluya. Entonces dice, ¿se acuerdan? Dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, dice, ¿verdad? Andemos en luz, dice. Y si no, pues andaremos en tinieblas. ¿Verdad? Y sigue hablando después en el libro primero de San Juan. Y si nosotros, dice, tenemos la comunión, dice, con nuestros hermanos, dice, o sea, la comunión, aquí, nosotros, Amén. Amén. ¿verdad? Dice, la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados. Amén. No. Si andamos nosotros en qué? En luz. Luz. Sí. Entonces, esta armonía, ¿verdad? La armonía aquí, ¿verdad? La hermandad es bien importante. Amén. ¿Verdad? Hay mucho pueblo que no entiende eso y andan en contienda y pleitos. A mí me conviene andar en armonía con el pueblo, porque el Cristo de la gloria me limpia de todo pecado. A mí me interesa amarlo a usted. Fíjate que allá en Madera, ¿verdad? Yo lo que hago cada domingo, yo no soy el pastor, ¿verdad? Pero lo que hago cada domingo, digamos, yo me siento a comer en una mesa diferente, ¿verdad? Me siento a comer con un hermano aquí, ¿verdad? Una familia aquí una semana, la otra semana me siento con otra familia. Grupito. Otro grupito. Otro grupito, ¿verdad? Quiero conocerlos a todos y que ellos me conozcan a mí. Y fíjense que cómo son las cosas, ¿verdad? Que uno a veces siente el rechazo, ¿verdad? Pues Dios le ha dado discernimiento a uno, ¿verdad? Pues, pero uno, ¿verdad? Tiene que acercarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a decir a esta hermana, tenemos que orar por ellos. Amén. Aleluya. Tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos. Y ahí no están haciendo nada malo, nada más que lo rechazan a uno también. Y se rechazaron a Jesús. Sí. ¿Verdad? ¿Me entiende? Como dijo uno, yo no soy monedita de oro para que les caiga bien a todos. ¿Verdad? Pero así es, ¿verdad? Lo rechazan a uno, ¿verdad? Y pues, ¿qué va a hacer uno? Pues amarlos. Son mis hermanos, ahí están, no están ahí de por gusto, no están por casualidad, ¿verdad? Sino que están en el camino, ¿verdad? Imagínense, en el versículo 4, me encanta el versículo 4. Mire lo que dice, mire. Testificando, ¿quién testifica? Dios. ¿Quién testifica? Dios. Dios testifica, imagínense. No, 2:4. Estamos en el que leímos. 2:4 dice. Testificando, ¿qué dice? Dios. Nadie, ni más ni menos, Dios. Este de regocijarse, hermano. Es de alegrarse, ¿verdad? Porque no lo está testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles, con ellos. Y toditos los demás, toditos estos judíos, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los mi testimonio es verdadero, no lo doy yo, les dijo. ¿Verdad? Porque no creían en Él, ¿verdad? Decían, tú solo te vas a dar testimonio, decían, ¿verdad? No, les decía, mi testimonio no lo doy yo, sino lo da mi Padre que está en los cielos. Y les daba coraje, ¿verdad? Porque toditas las cosas que Él hacía, ¿qué es lo que le dijo Nicodemo? ¿Se recuerdan? Lo que tú haces no lo puedes hacer tú solo, tiene que venir del cielo, ¿no? ¿Verdad? Porque sí conocía, discernía un poco, ¿verdad? Entonces dice, testificando a Dios y juntamente con ellos, con señales y prodigios, hermano, ya. Y inequívocamente, con señales y prodigios, ¿verdad? Y no creían en Él, ¿verdad? No creían en Él. Y esto es lo que me gusta a mí. Y repartiendo, dice, del Espíritu Santo, ¿verdad? Repartiendo del Espíritu Santo. Y imagínate, Dios, el Padre, ¿verdad? Está Dios, el Hijo, y repartiendo del Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Según dice. ¿Cómo? Según su voluntad. ¿Según quién? ¿La voluntad de quién? El Espíritu Santo. ¿Verdad? No es según la voluntad del Espíritu. Amén. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? En los dones.
que Él reparte los dones según su voluntad, como Él quiere, no como yo quiero. Amén. ¿Verdad? No es del que quiere ni el que corre más, sino del que Dios ha tenido misericordia. ¿Qué tal si viene aquí entra alguien aquí que parece a saber qué, ¿me entiende? Y le da, ¿me entiende? Don de milagros a esa persona. Y tal vez va llegando. Y uno que tiene años y no se, cuando oramos por ellos se nos mueren. ¿Verdad? Como el hermano Luis, ¿verdad? Que el primero que bautizó se le murió. Sí, pues, un muchacho que bautizó de silla de ruedas aquí cuando era pastor aquí en Fresno, que era paralítico y lo bautizó y dice que se le murió. Quizás todavía no había llegado usted a Fresno. Quizás no. Ya no había llegado todavía a Fresno usted. Pero al principio, cuando él viene a abrir la iglesia, ¿no? Dije que él le murió. Gloria a Dios. Entonces usted se puede dar cuenta. A los suyos vimos. Los suyos no lo recibieron. ¿Verdad? Y todavía tienen que seguirles escribiendo en el libro de Hebreos, ¿verdad? Aquellos que habían recibido milagros, ¿verdad? Y prodigios, ¿verdad? Habían creído en Jesús, pero todavía no estaban muy firmes. Así como hay un pueblo ahora, ¿verdad? Que quizás sí, quizás no. ¿Verdad? No tienen compromiso. Hay compromiso. El compromiso es bien importante, comprometerse con Dios, no con los hombres. ¿Verdad? ¿Entiende? Mire, lo que Dios hace en la vida de uno, lo mueve hacia Él. ¿Verdad? Cuando nosotros reconocemos que lo que hace en nosotros, ¿qué es lo que ha hecho Jesucristo en usted? ¿Verdad? Lo más importante, le perdonó toditos sus pecados. Y lo quitó del mundo de tinieblas y lo puso y lo trasladó a un mundo de luz. ¿Verdad? Y lo puso como estaba aquí tirado en el estiércol, se restaba, ¿verdad? En el estiércol, ¿verdad? Ahí andábamos en los bares, con los prostíbulos, en un montón de cosas, ¿verdad? Y ¿verdad? Y mira, lo siente y lo saca de ahí y lo pone a uno en príncipe de su pueblo, sacerdote del altar de Dios. Y Él es Rey de Reyes. Él es el Rey. ¿Y quiénes son los reyes? Nosotros. El Señor de los señores. ¿Verdad? Mire que todo lo que hizo, ¿cómo es que nosotros no podemos? ¿Verdad? No podemos caer en una condición así. No debemos, ¿verdad? Ahí estamos luchando. ¿Cuántas veces, verdad, hemos querido, quizás yo, ¿verdad? Salir, ¿verdad? Para el mundo, pero no podemos vivir en el mundo ya. Ya no se puede. No, ¿me entiendes? I don't know, ¿me entiendes? Me siento yo feo. A veces quizás hemos dejado no es que nos hayamos ido al mundo, pero hemos dejado de tener la comunión con el Señor. Ay, qué cosa más horrible estar en un momento así de oscuridad. No hay vida. No hay vida, se siente uno como muerto. Yo estuve así como un día, 2 días, dije yo, esto no me gusta, dije yo así. No me gusta, dije, entonces uno reacciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que no nos deja. Está ahí arguyendo, ¿verdad? Nosotros obedientes, ¿verdad? Porque estamos obedientes, ¿verdad? En esta rebelión también somos obedientes, ¿verdad? Y eso es todo, ¿verdad? Ser obedientes. Y gloria a Dios, hermanos, eso es todo. Dios les bendiga. Y nos bendiga, recuérdese. Gloria a Dios. Piénselo, vaya, léalo a su casa. Lean los versículos, hermanos. Gócese con el Señor ahí. Hebreos, la gente dice mucha gente que yo he escuchado dicen, está bien difícil ese libro, dicen. A mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Siempre se me fue bien fácil, ¿verdad? Hebreos. Pero yo les he dado testimonio que el libro de Romanos a mí no me entraba en la cabeza para nada.
Lo sentí un libro muy difícil, el libro de Romanos, que dice, estudiarlo y enseñarlo en la iglesia, versículo por versículo, para que aprender. Eso es todo, aprender. Tenemos que, nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido, tenemos que aprender. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das. En esta hora te damos gracias por tu luz admirable. Bendito el Padre de la gloria. Por habernos abrazado como hijos. Porque los que te desecharon, nosotros los reemplazamos. De alguna manera, aunque ellos siempre están en tu corazón. Amado Dios, te doy gracias por lo que estamos aquí, Señor. Te pido ahí donde se encuentra mi hermana Maribel, Señor, que la guardes. Bendito Dios, en todo tiempo que la ilumines. Con tu palabra que la ilumines, bendito Dios. Que la uses. Que la uses, Señor, en medio de la necesidad, donde haya la necesidad, Padre amado. Todo sea para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Nosotros no tomamos nada, Señor. Nosotros no hacemos nada si no es por tu voluntad, amado Dios. Te doy gracias por todos los que estuvimos ahora orando, Señor, por hermana Araceli que llevó la oración, bendito Padre. Por todo, Señor, por ese esfuerzo de cada una de mis hermanas de acercarse hasta aquí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y no se nos olvida orar por nuestra hermana, Señor, que se encuentra allá. No sabemos dónde, su hija hermana Blanca, Alicia, sí. Oramos por Alicia, nuestra hermana, Señor. Allá donde ella se encuentra, Padre amado, te pedimos que la ilumines una vez más. Ilumina su mente, despiértale su corazón, Padre amado. Bendito amado, Señor, reargúyele en su corazón que aquí en la casa del Padre tú harás una fiesta para ella. Y la revestirás, le pondrás nuevos sandalias, nuevo calzado, amado Dios. Le pondrás nuevas vestiduras, le pondrás nuevo anillo, la lavarás, la limpiarás y la harás nueva, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Y nosotros la recibiremos también, Señor, con todo el amor, Señor. Sin imputarle, Señor, nada en absoluto. Pues el que cae para ti cae y el que es levantado para ti es levantado. Ella es tu sierva.